que era la situación de los barrios, digamos. Hace unos días vinieron chicas de comedores y decían, nosotros antes le dábamos de comer a 100 personas. Ahora hay 200. El problema es que nosotros, cuando vienen las otras 100, le tenemos que decir, no tengo para darte. O sea, no puedo sumar 100 personas que vienen a comer porque sí. Entonces, la situación que estás viendo en los barrios, ¿cómo es? Yo comparto algunas cosas, creo que, bueno, los datos son claros, pero la realidad cuando vos lo ves, atrás de esos números hay personas, hay realidades y por más que no hayan datos de desempleo fuerte, hoy los trabajadores que tienen recibo de sueldo son pobres, digo. Antes a los comedores comunitarios iban compañeros que por ahí ya estaban en una situación crítica. Hoy hay gente que de repente tenía su laburo y que no llega a fin de mes. Digo, y frente a eso, la salida del gobierno es deshumano. Digo, no le encuentro otro significado sin ser grosera, pero digo, es una política que claramente viene a decir ustedes no tienen el lugar en este sistema que nosotros estamos planteando. Y lo digo porque hay que dejarlo claro, digo, Milei no es un gobierno que arrancó hace 2 meses y medio. Es un proceso neoliberal que viene a profundizar esta política, por eso vos decías, bueno, Macri no hizo esto, bueno, pero en el gobierno de Macri decían que ellos si tenían la posibilidad lo iban a hacer mucho más rápido. Bueno, yo creo que estos personajes que hoy están no son gente que vienen a experimentar o que son nuevos o como nos quieren vender, ¿no? Que es un gobierno nuevo, que hay que dejarlo caminar. No, son gente que ya estuvieron, que ya saben cómo hacerlo. Digo, Patricia Bullrich ya estuvo en los peores años de la historia, entonces sabemos qué políticas quieren llevar adelante, los conocemos, sabemos también quiénes son los que se van a beneficiar. Es mentira que tenemos que no hay plata, digo, acá hay una transferencia directa de la gente que más la está padeciendo los pobres hacia el sector más concentrado que son los ricos. Digo, los precios están violentos de los alimentos. Y eso no es que esa plata va para, no sé, algo que tenga que ver para todos. No, se la están llevando los mismos vivos de siempre. Y eso hay que decirlo, porque si no entramos en una que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Eso dice el presidente. Sí, como que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, no. Para nosotros la teoría del derrame siempre fracasó en la Argentina. Cuando derraman están los galperines que la fugan. Ahora, después le voy a hacer una última pregunta a Agustín Salvia, pero antes quiero preguntarte, Natalia, un detalle. En los barrios hay un montón de gente que votó a Milei, ¿eh? Sí, eso no se puede negar. ¿Pero por qué? ¿Y qué pasó ahí? Mira, yo creo que primero nosotros nos hacemos cargo de la autocrítica de claramente el último gobierno peronista fracasó, era empezar por los últimos, el descontento, ¿no? El de no llegar. Yo por eso, hoy justo vengo de una multisectorial que se hacen en distintos lugares del país, pero bueno, acá hoy estuve en Almirante Brown, con distintos sectores, ¿no? Y nosotros no solamente tenemos que pensar cómo resistir, sino también cómo reconstruir el campo nacional y popular, un programa de gobierno que vuelva a enamorar, pero no de la nostalgia, sino de la transformación. Nosotros necesitamos decirle a la gente cómo vamos a hacer para que pueda volver a tener garantizado la vivienda, que es un problema histórico en nuestro país. Los alimentos, un trabajo, no sé. Bueno, hoy está en discusión lo de la SISU, ¿no? Que están saliendo con operetas porque claramente frente a esto va a haber mucha persecución de los principales dirigentes que no comparten y que no tienen miedo de expresarse y defender las políticas que sí funcionaron. La política de la SISU le transformó la vida a un montón de gente. Y nosotros tenemos que salir a defender eso. No nos tienen que importar que nos hagan a pegar los medios que son empleados de este poder que nadie los conoce, pero hay que decirlo. Digo, Galperín, está Pablo Roca, digo, son los Lewis, digo, son gente que claramente tienen mucha incidencia en este gobierno, que claramente son los que son beneficiados, son los que impulsaron la ley en el Congreso. Bueno, ¿cómo nosotros le hicimos frente con la organización, con la gente en la calle, con los sindicatos, con todo el pueblo organizado? Porque si es algo que tenemos en nuestro país es historia, ¿no? Y esa lucha de los trabajadores. Entonces yo creo que hay que hablar de la pobreza, pero hay que hablar también a dónde está yendo esta transferencia directa de los pobres hacia ese sector concentrado, ¿no? Ahora vamos a seguir charlando con Natalia Saracho, por supuesto. Agustín, quería hacerte la última. Ha sido muy criticada la medición de la UCA cada vez que apareció en periodos de este tipo de ajustes.
En el gobierno de Macri me acuerdo que decían, bueno, cuando gobernaba Cristina no decían nada. Ahora dicen lo mismo de, bueno, cuando gobernó Alberto Fernández, la UCA no hacía informes. ¿Qué puede decir de esto? Yo pienso que hay un teorema de Baglini al revés aquí, porque en realidad cuando mencionábamos estas cifras, cuando no había estadísticas confiables en el INDEC en el periodo 2007, 2014, 2015, el observatorio fue el que generó estadísticas de pobreza. Empezamos con la serie de pobreza en el 2011, 2012 y cubrimos las distintas fases en donde, según las estadísticas oficiales de aquel momento, teníamos 7% de pobres, cuando claramente la situación alcanzaba al 25, 29% de pobres. No porque no hubiese habido políticas a favor o en contra de la pobreza, sino que efectivamente no manteníamos esto mismo que se estaba contando recién. No es nuevo que la gente no tiene vivienda, no tiene trabajo, no tiene empleo, que el empleo pleno no existe o que no se genera y que hay pobreza. Entonces, hay un cuarto de la sociedad argentina que vive en pobreza estructural y que en la primera década del siglo XXI no logró resolver. Y nosotros mostramos en la segunda década indicadores no solo de desarrollo humano, sino de pobreza por ingresos, Claro. en ese sentido. Lo hicimos después en el 2016 y mostramos también que había mejorado en el 2017, pero mostramos de nuevo que de 2018 y 2019 la Argentina empeoraba. También mostramos que en el 2021-2022, después de la pandemia, con la pandemia y después de la pandemia, la situación no había mejorado significativamente, y mostramos esto ahora. A ver, lo que tengo que lamentar es que la Argentina no encuentra un sendero de desarrollo, de inclusión y de progreso. Y lo que creo que hay que lamentar es la mala praxis de las políticas públicas que nos ha llevado a esta triste situación de la sociedad argentina. Y creo que los gobernantes tienen que mirarse un poquito más hacia adentro antes de criticar las estadísticas sociales o las estadísticas económicas y sociales que hace el campo académico, del cual debería apoyarse justamente para sus diagnósticos y mejorar sus políticas. Yo no le critico en lo más mínimo ni a ninguno de los gobernantes que hemos tenido, que hemos mencionado en estos 20 años, sus decisiones estratégicas, su mirada ideológica. Lo que sí cabe la crítica es que los resultados de su práctica político-económica no fueron buenas para la sociedad argentina. Así es. Agustín Salvia, gracias por este ratito. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Natalia, ahí hay una cuestión que es, bueno, vos hablabas de ajuste, de los responsables del ajuste, y es interesante el punto de la transferencia de ingresos, porque en realidad, o sea, la economía funciona de una manera sencilla. Si hay alguien que tiene menos, hay otro que está teniendo más. Claramente que en este caso tiene que ver obviamente con una recomposición de sectores empresarios. Yo decía, y vos me dirás si me equivoco, que claramente los sectores medios también están muy golpeados en esta crisis. Están muy golpeados y van a estar peor. En marzo, cuando empiece la escuela, cuando tengan que pagar la prepaga, cuando tengan que pagar los gastos que hicieron cuando se fueron de vacaciones, digo, van a estar peor. Digo, y nosotros, es muy triste lo que digo, pero digo, a veces, lo hablaba hasta con compañeros nuestros, es muy difícil también estar en el lugar que nos tocó siempre, de las trincheras, de bancando, en los peores momentos, donde todos te dicen, che, qué bueno que hacen, o sea, la solidaridad, viste, siempre de los que menos tienen, eso no se discute. Ahora, nosotros tenemos que entender también que ya estamos cansados de este circuito, de esta historia que se repite todo el tiempo. ¿Nosotros para cuándo era? Y que somos los que tenemos que pagar la deuda, que somos los que tenemos que esperar y somos los que tenemos que hacer el esfuerzo. Terminamos siendo la casta porque todo el ajuste va para los sectores más populares, los que peor la pasan. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a pensar una estrategia también de ser la alternativa. Digo, no alcanza con que a Milei le vaya mal. Nosotros tenemos que tener un proyecto político que pueda hacerle frente a ese... ¿Y eso cómo se construye y con quiénes? Mira, yo creo que vuelvo a traer las multisectoriales porque me parece que es el camino. Vos hablas de la organización política de base. No, de base, porque yo creo que tiene que... O sea, esto viene a plantear también que necesitamos pensar otra cosa nueva, digo, sin sacarle el precio, sin no reconocer la construcción que se hizo. Pero hoy estamos en otra etapa. Hoy no alcanza solamente con esperar y que a Milei le vaya mal y entonces va a surgir de vuelta el peronismo. No, nosotros necesitamos construir una alternativa
sea representativa, que la convenza a la gente, que vuelva a enamorar a esa gente, que se sienta representado. Yo hoy hablaba con un compañero y me decía esto, bueno, tenemos que esperar. No, es muy fácil decir que tenés que esperar cuando tenés la heladera llena, ¿no? Entonces tenemos que salir un poquito de esa silla cómoda y empezar a pensar una política que sea inclusiva, cómo hacer parte también a las nuevas generaciones, a las nuevas problemáticas. Hay que tener un programa. Digo, hay que discutir programa. Y lo que no puede pasar es volver a estar cerca de la fecha pensando que quién va a ser el candidato sin poner los objetivos por delante. Son dos cosas, resistir, estar atento, no dejar que avancen, estar en la calle, seguir organizados, pero también prepararnos para presentar un proyecto político que pueda hacerle frente a este modelo. Mirá lo que decía, vamos a compartir un mensaje de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en redes sociales, en su cuenta de X. Dice, los argentinos no se olvidan de qué, metió un de qué ahí, Patricia, no va un de qué, es que no se olvidan que durante tus 2 mandatos, esto es sobre Cristina, que falsificaron el INDEC y todas las estadísticas públicas, tampoco se olvidan de que durante tus últimos 4 años se gastaron las reservas y la plata de los jubilados, el kirchnerismo y el populismo se terminaron en la Argentina, estamos trabajando para cambiar de raíz el país. Deje gobernar al presidente Milei, ya bastante daño hicieron, dice Patricia Bullrich, Natalia, en relación a la reaparición de Cristina. Bueno, yo tengo mi postura personal siempre digo, es un cachivache que nos toca. Me gusta ese eufemismo. Yo lo vivo de cerca porque aparte no lo puedo hablar de un lugar de no saber. O sea, me tocó vivirla en el 2001, en el 2000, donde ella tenía responsabilidad ahí. Y ahora me tocó vivirla con Macri, me tocó vivirla. Digo, siempre está en los peores momentos de la historia, ¿no? Entonces, sabemos qué representa y que claramente la llaman porque estas políticas de ajuste y de empobrecimiento vienen con una política represiva y bueno, a ella le encanta ponerse el traje y hacerse la superpoderosa. Yo lo que creo es que, la carta de Cristina o lo que Cristina sacó también tiene que ver con lo que está pasando. Digo, nosotros necesitamos que los dirigentes salgan a expresarse. Digo. No podemos esperar. No podemos esperar. El retroceso que nos están llevando va a ser muy grave. Digo, nosotros pudimos parar la ley, pero hay un DNU que está vigente. Entonces, mientras nosotros seguimos discutiendo los tuits, la gente la está pasando mal. Entonces tenemos que salir de ese lugar. Yo creo que hay que empezar a interpelar de ese lugar. ¿Qué va a implicar, digo, tener una política de dolarización? Bueno, ¿cómo van a hacer? ¿Sabes cómo van a estar los barrios explotados de narco, de tranza, de cómo se nos van a caer los pies de las manos? Digo, ya nos pasa, no nos da el cuerpo para sostener a esos pibes, a esas pibas, y bueno, y nos quieren proponer un modelo que sabemos que va a implicar. ¿Entendés? Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, creemos que hay que dar discusiones, sabemos que nos enfrentamos también, porque ellos son empleados del poder, y eso hay que entenderlo. Ellos son empleados del poder, de un poder que no se ve, que claramente algunos ni viven en este país, pero que sí se benefician mucho, y que están dispuestos a todo. Bueno, nosotros también estamos dispuestos a hacerle frente. Luis Caputo, no sé si lo pudiste ver ayer, el ministro de Economía dio una entrevista donde habló de que la gente está en un proceso heroico. Mirá. Ganando muy poco el cuentapropista aún banca, digamos, y trata de entender lo que está pasando. ¿Cuándo sale del túnel? Es realmente heroico lo que está haciendo la gente. Pablo, o sea, yo lo siento, digamos, lo vivo en carne propia. Yo estoy acá, no tengo ninguna ambición política, o sea, tengo solamente vocación de servicio. Es decir, lo que más me interesa es la gente, y a la gente solo me queda palabras de agradecimiento porque yo entiendo lo que está pasando y estoy tratando de hacer lo mejor posible para la gente, pero como decís vos, el que no llega a fin de mes, ¿y cómo le explicas esto? La mejor forma de explicarle es lo que digo siempre, que tengan en cuenta que esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Ojalá sea lo más corto posible esto y estamos haciendo lo que más podemos para que así sea. Va a ser lo más corto posible, pero de lo que no tengan duda es que van a estar mejor, mucho mejor, y Argentina finalmente va a cambiar como país. No tenemos ni la más mínima duda de eso. Estamos haciendo los deberes y, como digo, cuando haces los deberes, aprobás. Bueno, Caputo dice que son héroes.
La verdad que no sé cómo le da la cara, la verdad que no sé, hay que hacer autocrítica también, ¿no? Que vuelvan a estar estos personajes. No sé qué significado ponerle, pero la verdad que yo estoy convencida, digo, que son mis compañeros son héroes porque bancan la olla y porque hacen magia con muy poco. Pero ellos nos quieren hacer creer que vivir bien, que la teoría del derrame, ¿no? Que tenemos que esperar, que después cuando a los empresarios le vayan bien, por magia va a caer, va a desbordar y nos va a ir bien a todos. Eso nosotros ya lo pasamos. Eso no va a suceder. Cuando empieza a caer, cuando los bolsillos ya no le den más, la van a fugar. Como hacen sus amigos, como hicieron con la deuda, que ese mismo señor que nos dice que tenemos que esperar. Ahora vos Argentina, ¿no? vos hablaste ya en terreno más político de autocrítica. Desde el espacio tuyo, el de Juan Grabois, hace rato lo vienen haciendo. De hecho, hubo incluso una resistencia a la candidatura de Sergio Massa. Y obviamente algunas críticas también al modelo de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que sigue en materia de autocrítica? Quiero decir, electoralmente no va a pasar nada en la Argentina en el corto plazo. O sea, la crisis se va a expresar, pero la dirigencia va a tener que tener algún mecanismo de reacción sin necesidad de que la gente lo condene a Milei en el voto. ¿Qué quiero decir? No se vota nada, por lo tanto, el peronismo va a tener que tener como oposición mayoritaria algún tipo de reacción a la crisis. Puede ser lo de Cristina. Ahora, es un movimiento más amplio que Cristina. No, tal cual. Yo creo que eso es marcar la cancha. Digo, esto de tener que empezar a posicionarse. Para mí, digo, hay que reconstruir el campo nacional y popular y los nuevos referentes. Ahora, no tiene la misma legitimidad Cristina que otros compañeros o compañeras. Yo creo que están en las mismas condiciones de poder presentarse a elecciones, de poder conducir el proceso. Ahora, este proceso que está pasando hoy, que la gente la está pasando mal, no se lo vamos a regalar a los que estén especulando, esperando de que todos sufran para después venir a decir, bueno, yo los voy a salvar. Eso creo que nosotros, que venimos de los movimientos sociales, lo que venimos luchando y lo que venimos resistiendo, no estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros necesitamos tener un proyecto político, pero también ser parte. ¿Qué quiere decir ser parte? Que haya nuevas generaciones, que haya nueva representación, que haya nueva gente. Te iba a preguntar eso, que además de nueva gente, a mí me da la sensación, yo se lo he charlado el otro día, no recuerdo con quién, porque el Alzheimer me está liquidando, que veo que el peronismo está viejo en el discurso, en general, además de en los liderazgos. ¿Qué quiero decir? A Massa, al final de la gestión, se le ocurrió empezar a hablar con los trabajadores de Rappi. Algo que no había pasado nunca. Y ese era un universo que ya tenía un problema de empleo. Yo me imagino que un montón de gente de los barrios debe estar intentando laburar o sacar un mango con eso. Ahora, a ese sector nunca se le habló. O sea, a un montón de sectores nunca se le habló. Hoy, bueno, son claros los datos, digo, pero nosotros venimos arrastrando una crisis que es también de la clase trabajadora, si se quiere. Nosotros discutimos con los sindicatos, digo, de la UTED, de esto, de que el peronismo tiene que entender en el momento que estamos y empezar a acompañar la lucha de ese sector, que hoy son los nuevos descamisados del siglo XXI, digo, que son trabajadores pero no tienen derecho. Esto que decimos nosotros, la discusión no es empleo o trabajo, la discusión es son derechos sí o derechos no. Bueno, yo creo que ese sujeto, que no solamente hoy son la economía popular, sino que hay muchos pibe y piba que están laburando por su cuenta muy precarizados, que no entran en el mercado laboral formal, que necesita que lo representemos. Digo, y para eso tenemos que tener candidatos que se animen a enfrentar, a dar esas discusiones. Y esto sin ser desagradecida, digo, el peronismo... Yo me siento peronista, digo, y también formé parte de la lista, digo, la primera cartonera que estuvo en el Congreso. Digo, ahora lo que yo estoy diciendo es que nosotros necesitamos también pensar que al campo nacional y popular lo tiene que representar gente que entienda también que estas teorías de ser moderado, moderador, ya fracasaron. Nosotros necesitamos gente que entienda que se tiene que enfrentar al poder real, pelearse con ese poder para poder defender a los que más están sufriendo hoy. Ahora los errores que ha tenido el peronismo en este camino lo han dejado sin la posibilidad de hacer eso. Porque para enfrentarte al sistema que vos te querés enfrentar necesitas un volumen que el peronismo hoy no tiene. Yo creo que soy militante y si no, no estaría... Por supuesto, pero digo... Creo que nosotros vamos a reconstruir al campo nacional y popular, vamos a construir la unidad, no solamente para resistir, sino también para volver a gobernar, para volver a construir un proyecto político y para poder justamente
nada, hacerle frente a este poder que no va a ser fácil porque no es Milei, es un poder que claramente viene a saquear a nuestro país y que tiene como planteo también quedarse por mucho tiempo. Pero bueno, nosotros vamos a construir una alternativa que nos represente y que no dé argumentos políticos para salir a militarla. Me da curiosidad, a ver, cuando hablábamos de Milei en campaña, decíamos que en los barrios, incluso ha venido gente acá, especialistas y dirigentes sociales que decían, en los barrios la gente hablaba de Milei. O sea, era un tema que se hablaba. Entiendo en ese momento de manera positiva, con una expectativa de cambio. ¿Hoy qué pasa? Digamos, hoy, ¿cómo se menciona o qué se habla de Milei en los barrios? Mira, yo creo que hoy la gente ya se está dando cuenta que van a ser etapas. Primero la etapa era echarle la culpa al gobierno anterior. Hoy ya no tienen mucho margen de echarle la culpa porque claramente pueden tomar alguna definición. Hoy la gente ya no dice, bueno, esto de lo otro, hay que esperar. Muchos ya no quieren hablar, bueno, pasa, ¿no? Que no quieren hablar. Ah, se ve eso. Que no quieren hablar directamente, ¿viste? Como que se llaman al silencio. O sea, el que votó y dice, me guardo, digamos, la verdad. Me guardo. No. La verdad que lo que Milei vino a plantear lo está llevando adelante. Ahora, también hay una cosa que él mintió también, ¿no? Dijo que iba a ir en contra de la casta y los de la casta son los más beneficiados. Dijo que estaba en contra de eso y los tiene todo adentro. Y la gente también no come vidrio. Yo creo que, aparte de tener la realidad, que le hace frente a cualquier teoría. Vos abrís la heladera y la tenés vacía y te das cuenta que la casta terminaste siendo vos. Sí. No hay mucha vuelta para darle a eso. Sí hay una resistencia también, porque hay un enojo, si se quiere, de lo que fue el último gobierno de Alberto, ¿no? Entonces, nosotros por eso yo creo que nos vamos a reconstruir rápido y que vamos a generar una alternativa que haga frente. Ahora, nosotros tenemos que tener propuestas, tenemos que defender lo que ya está, pero tenemos que... Ando un mosquito, perdóname, te voy a sacar un mosquito que anda ahí rebelde, no es momento para no matar mosquitos, así que... proponer cómo mejorar. Pero bueno, a ver, hay una cosa que está pasando en redes sociales, vos lo mencionaste al pasar a Galperín, el dueño de Mercado Libre, que en redes sociales se está confrontando muy fuerte con Juan Grabois, acusándolo de una determinada cantidad de cosas, de manejo de dinero de cooperativas, etcétera. ¿Qué posición tenés sobre eso y por qué crees que está pasando eso? Mira, yo primero estuve en el proceso del 2014-2015, que fue relevar los barrios. A mí tocó relevar Fiorito en Loma de Zamora, con el Renavá, que se hicieron con distintas, la iglesia, ONG y movimientos sociales. Y acompañé ese proceso de distintos lugares. Me tocó ser vecina de Fiorito y acompañar el relevamiento. Después acompañé el proceso cuando peleamos la ley. Digo, la ley se votó en un gobierno macrista y después se votó de vuelta en un gobierno que lo financió, que fue el de Alberto. Claramente acá el problema es la transferencia que se hizo al revés, ¿no? Yo hoy te decía que la transferencia de los pobres hacia los ricos. A ellos lo que les molesta es que esta transferencia se hizo de los ricos a los pobres. Se les sacó el impuesto de las grandes fortunas y del impuesto país. Un porcentaje, y con eso urbanizaron y le cambiaron la vida a un montón de gente. Yo creo que está bueno salir, primero a desmentir. Yo tuve la posibilidad de recorrer muchas provincias, no solamente de Unión por la Patria, sino de otros partidos políticos, que les llegó esa política, que le transformó la vida a la gente, que generó puestos de trabajo y generó también una economía interna que se mueva, que le cambia la vida a la gente. Digo, esta gente no sabe porque tuvo el privilegio, no sé, la suerte, no sé cómo decir, de nacer rico, qué es vivir en un lugar donde... Mira, Natalia, perdóname que te interrumpa, vamos a seguir charlando, pero vamos a poner el tuit de Marcos Galperín de hoy. Al final Grabois dice sobre Grabois, nos costaba más barato y hasta parecía más romántico. Onda de Che Guevara 2.0, dice Galperín, que está muy chispeante últimamente. Cuando plantaba perejiles en campos usurpados, la máxima socialista nunca falla. La generosidad es siempre con la tuya, contribuyente, dice Galperín, y establece un hashtag que es Chau Grabois con un besito. Obviamente ahora tenemos la respuesta de Juan Grabois. Bueno, una respuesta larga. A los Juan Grabois, ¿no? Porque Juan Grabois cuando responde largo. Querido Marcos, 2 puntos. Repetir 1000 veces la misma mentira no la convierte en verdad. Ensuciar a los demás no te va a limpiar a vos. Te llevaste
miles de millones de dólares de la tuya a Uruguay para no pagarle impuestos al socialismo imaginario, pero aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al capital tenemos curros. ¿Te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato? Si me permitís un consejo, te vas a sentir mucho mejor regresando al país, pagando los impuestos que corresponden y aceptando que no sos mejor que nadie, solo tenés más plata. Dice Juan Grabois, que le responde a una chicana de Galperín que últimamente está muy activo en redes. Sí, yo no voy a hablar por Juan, Juan se defiende solo, claramente, pero sí voy a defender esta política porque como a mí le cambió la vida a un montón de gente, de compañeros, de compañeras, y porque también que haya sido eficaz también tiene que ver que haya estado una compañera de Villa La Cava, que Fernanda Miño, al frente de esa política, que entendía cuál era la urgencia, que entendía, digo, la gente tiene Contame brevemente qué es esa política. Esa política es, te pongo ejemplos. Dale. Que las casas de los barrios no se prendan fuego y mueran familias completas por falta o por tener electricidad precaria. Claro, por calentarse con un calentador de resistencia. Porque están malas las conexiones de electricidad. Es tener agua, de abrir una carilla y tener agua, como algo dice, algo tan básico. Bueno, pasa que no hay tener cloaca. El programa de Mi Pieza, que le llegó a un montón de compañeras, a más de 300.000 compañeras, fue en la pandemia, después de la pandemia también en lo que quedó en evidencia de que había muchas familias asignadas. Es poder tener una pieza más en tu casa, familias numerosas que vivían en muy malas condiciones, o poder mejorar el baño. No sé, de poder hacer un club de barrio, con lo que implica, ¿no? Con la contención de los barrios, Fueron un montón de políticas que le llegaron a la gente y que lo que molesta acá, en realidad, es que nosotros estamos dando una discusión. Primero es que esa política no fue la caja de Juan o la caja del kirchnerismo. Esa lo bancaron gente como Negri, como, no sé, te puedo poner como distintos... Mario Negri, radical. Bueno, el PRO, digo, no es que surgió de un repollo, digo. Claramente hay un avance contra los principales dirigentes que hoy tienen, el coraje de enfrentarse a esos poderes que no se ven, nombrarlo, porque hay muchos que no los nombran, y entonces los van a perseguir. Nosotros frente a eso no tenemos nada que esconder, invitamos a que vayan a ver la importancia de cambiarle la vida a la gente y que la gente pueda vivir un poco mejor. Y yo creo que esa gente que recibió toda esa política la va a defender. Hoy hablaba justamente de la multisectorial, que estaba el intendente y el intendente estaba defendiendo, pero pasa en otros lugares, digo, en lugares donde no conduce, no dirige Unión por la Patria, están otros referentes y esas políticas llegó porque no era una política que era aislada, era una política que nosotros planteamos que tiene que ser de Estado, esté el gobierno que esté. Nosotros tenemos compañeros en todos los lugares, no solamente viviendo en los distritos donde son amigos o conocidos, tenemos buena relación, tenemos en todo. Y nuestra mirada es justamente hacer que la gente viva un poco mejor. Natalia, te voy a hacer la última. Hace unos días, ayer, Milei habló del Congreso. ¿Podemos verlo? La calificación que hizo el presidente. El 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda que la gente los desprecia. Bueno, nido de ratas, la gente cree que los políticos son una mierda, los desprecia. ¿Qué consideración sobre esto? No, yo creo que claramente deja expresado que entonces fue diputado para hacerse conocido y llegar a donde está. No, nosotros vamos a defender, creo que no tenemos que dejar que avance contra la democracia, digo, le guste a él o a los que le guste, digo, los diputados están representando también a los votantes
Y frente a eso nosotros lo vamos a defender. Podemos tener diferencia, pero yo creo que es un poco lo que está mostrando. Está enojado, frustrado porque no salió la ley ómnibus. Bueno, tuvo que Caputo ver dice también, que la van a mandar de nuevo. que tuvo que ver por la organización que hubo en la calle, por la marcha. En el Congreso estuvimos recibiendo a distintos sectores, bueno, docentes, médicos, distintos sectores, a los artistas, a todos los sectores que estuvieron defendiendo cada punto de esa ley. Para que no salga, ¿no? Dando argumentos por qué no tenía que salir. Digo, bueno, eso quedó expresado también. El enojo de que por más que persiga a los gobernadores y le quiera echar la culpa y quiera que haga que las provincias exploten, es un problema nacional del presidente, que es una decisión política, ¿no? Natalia Saracho, gracias por No, gracias a vos por el espacio. Bueno, vamos a ir un corte muy breve, quédate porque ya seguimos con...